Vamos a hablar con Sabrina Smechet. Ella es doctora en historia, es una persona muy ligada a todo lo que tiene que ver con las instituciones y a lo que ha ocurrido en la Argentina y en la región con respecto a lo que nos impacta y mucho con el paso del tiempo. Y hay muchos que creen que hay tentaciones autoritarias a partir de la pandemia en cada uno de los países. Bueno, en la Argentina tenemos mucho de esto, ¿no? Con lo que hablábamos recién de las provincias, el cierre de alguna frontera. Hola Sabrina, ¿cómo estás? Gracias por estar. Hola Néstor, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el nuevo programa. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿ves que hay una tentación autoritaria que surge a partir de lo que la pandemia genera como escenario institucional? Sobre todo en la Argentina, pero vemos que también en varios países la situación es bastante crítica, ¿no? Cada uno con su costado. Pero bueno, hablemos un poco de lo nuestro. Sí, a mí me parece que en muchas cosas nosotros estamos viendo un uso político de la pandemia, que ya no se trata de la pandemia, el virus, los riesgos de contagio, todas las cosas que nosotros sabemos, sino el aprovechar la existencia del virus para llevar adelante algunas medidas que no se puede o no se encuentra tan fácilmente una explicación con qué tipo de relación tienen. Y esto es algo que se hizo, si nosotros vemos los últimos meses, por ejemplo, la liberación de presos. Cuando se planteaba la liberación de presos en poblaciones que no son de riesgo, ni que tampoco había especial hacinamiento, etc. ¿Qué tiene que ver eso con la existencia de una pandemia? Y me parece que nosotros podemos hablar de diferentes situaciones que se están dando en donde nosotros vemos un fuerte decisionismo, un fuerte uso y abuso de lo que son atribuciones del Poder Ejecutivo, pero que realmente deberían estar muchísimo más limitadas. Y sobre todo lo que vemos es una situación de mucha irregularidad, ¿no? Muchos de nosotros no sabemos exactamente qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido, porque se pusieron ciertas prohibiciones, como por ejemplo de circulación sobre nosotros, que de hecho nunca se levantaron, pero al mismo tiempo abrieron bares, entonces está permitido, tengo que ir al bar el día que tengo un DNI que termina con determinado número, como se planteó alguna vez, puedo ir cualquier día, el bar tiene que estar dentro de 5 cuadras de mi casa, tiene que estar a 2 kilómetros. No está claro esto y justamente al no estar claro, lo que termina pasando es que hay situaciones de abuso de poder. Y entonces de repente nosotros nos enteramos de determinados casos en donde a alguien se le saca el registro por haber ido a comer a 30 cuadras de su casa y no tener un permiso especial para eso. Se crea una situación de anomia muy complicada. Y estoy hablando de situaciones cotidianas y poco graves, ¿no? Vos mencionabas algo que es muchísimo más preocupante, que tiene que ver con lo que pasa a nivel subnacional en la Argentina. Nosotros se está violando sistemáticamente el derecho a la libre circulación y hay provincias que ni siquiera te dejan ingresar. Y no solo a nosotros que no vivimos en esas provincias, sino a personas que tienen domicilio ahí, pero que esta situación excepcional los agarró fuera del lugar. O lo que está pasando con la educación. Nosotros tenemos en la Argentina lugares en donde no hay circulación comunitaria del virus y sin embargo el derecho a la educación no está siendo satisfecho. Entonces sí, hay muchas situaciones en donde nosotros vemos que no se trata solo de la pandemia, sino que se trata también de un sistema que abusa del poder y que toma decisiones sobre las libertades de los ciudadanos aprovechándose de las circunstancias. Ahora, esto lo que degrada obviamente es la democracia, porque lo que estamos hablando acá es la pérdida de derechos que la democracia como sistema nos garantiza. Pero también yo recuerdo aquella famosa frase, creo que fue al final de los 70, los 80, yo era muy chico, cuando vino Oriana Fallaci y habló del enano fascista, ¿no?, que teníamos los argentinos y demás, y desde ese momento siempre se habla de aquello. Y me parece que algo de esto se lo despertó a ese enano fascista en muchos, sobre todo, insisto, en intendentes, en autoridades regionales, en gobernadores y las autoridades nacionales, por ejemplo, en algunas áreas que miran para otro lado porque hacia abajo no pueden hacer nada. Con lo cual, no sé cómo va a seguir esto cuando se empieza a descomprimir el día que llegue, dentro de 6 meses, un año o el tiempo que falte, ¿no? Estoy muy de acuerdo
acuerdo con lo que decís y me resulta interesante. Yo creo en general, lo pensaba bastante antes de imaginarme que algo como esto podía sucedernos. Yo creo que los argentinos tenemos una fuerte tolerancia al autoritarismo. Y no lo estoy diciendo solo por nuestra experiencia de gobiernos militares en el siglo XX, lo estoy pensando también a tener gobiernos democráticos que muchas veces toman decisiones que nos afectan nuestras vidas y sin embargo hay un lugar de pasividad y de obediencia y de tolerancia a este autoritarismo. Me parece que con la pandemia, yo no viví la dictadura militar, nací muy hacia fines de la dictadura, pero como historiadora siempre le presté muchísima atención a ese periodo y a mí me parece que hay algo, no en la dirigencia, no estoy comparando la dirigencia, pero sí en la sociedad, de esto de persecución al que puede considerarse un enemigo, ¿no? Y en los años 70 el enemigo era el subversivo, el guerrillero, y hoy en día el enemigo es el virus o todo aquel que tal vez puede llegar a tenerlo. Claro. Entonces me parece que nosotros vimos en los últimos meses episodios en donde desde que se decidió fajar casas para que no pudiera salir alguien que estuviera transitando la enfermedad, o que también se decidió poner carteles en la puerta para que toda la comunidad supiera, o incluso se apeló a que los ciudadanos denunciaran si sabían que alguien estaba quebrando la cuarentena. Vimos también muchísimos casos de gente que vive en edificios que muchas veces hubo hostigamiento a personal esencial, a trabajadores de la salud que iban, sobre todo al principio de la pandemia, a trabajar mientras todo el resto estábamos en casa, o a periodistas, y que desde el edificio se hacían scratches o se les pedía que no usen los lugares comunes como en los ascensores. Entonces me parece que hay una cosa entre los ciudadanos en la Argentina de poca colaboración, de poca tolerancia y sobre todo de poca atención a todo lo que son nuestros derechos y libertades. En este sentido me parece que salir de esta cuarentena va a ser complicado y es lo que vimos, por ejemplo, que sucede en la ciudad de Buenos Aires cuando se llevó a cabo la apertura de bares, ¿no? Muchísima gente planteando básicamente que aquel que iba a tomar una cerveza con amigos lo que estaba haciendo era poner en riesgo a toda la ciudadanía. Digo, de nuevo, esta figura del enemigo, del egoísta, del que está decidiendo algo banal, y me parece que eso es algo de lo que va a costar mucho tiempo salir, sobre todo porque no es que esto no es una guerra que un día se levanta una banderita y se terminó, ¿no? Claro. Esto es un proceso del cual vamos a salir muy de a poco, incluso cuando llegue la vacuna vamos a tardar en estar todos vacunados, en lograr una inmunidad real. Y me parece que vamos a seguir viendo este tipo de gestos, tanto desde las autoridades como desde la comunidad. Sabrina, hay para muchos también una pregunta que es los desafíos, ¿no? Los desafíos de las sociedades y los desafíos de América Latina también, que está bastante convulsionada y que obviamente la pandemia la movió más. Lo que vemos en Chile, lo que venía ocurriendo el año anterior, en Colombia con un proceso político institucional crítico, Perú también, con un presidente que estuvo a punto de ser destituido, Bolivia en ebullición permanente, Brasil con un presidente que todos los días sorprende y así podemos seguir. Digamos, ¿cuáles son los desafíos de América Latina, que parece ser una de las regiones más afectadas por el COVID a nivel mundial, pero que tiene también estos temas con sus matices prácticamente calcados de un país al otro, ¿no? Sí, sí, está muy caliente la región, está muy caliente el mundo, ¿no? Si uno lo compara con lo que fueron los años 90, en donde parecía un mundo casi destinado de ahí en más al progreso y a mejoras y desarrollo permanente, vemos que está muy convulsionado y que lo que hizo la pandemia es
sobre todo acelerar y empeorar algunos procesos que ya estaban instalados. En este sentido, me parece que no todos los países de América Latina están igual. Digo, dentro de tu enumeración, por ejemplo, no hablamos de Uruguay, no hablamos de Paraguay, países que no solo están teniendo una mayor institucionalización, sino también que están pudiendo resolver mejor no solo el tema del virus, sino también el tema de la vida cotidiana en esta situación tan excepcional. Y me parece que tampoco en todos lados las cosas que suceden son las mismas. Lo pensaba, por ejemplo, con Chile. Cuando en Chile tuvieron una situación bastante parecida a la que tuvimos en la provincia de Buenos Aires en estos días, en donde de repente se descubrió que la forma que se estaba contando la cantidad de víctimas mortales del COVID no reflejaba bien lo que estaba sucediendo, la consecuencia de eso fue que el responsable político del área de salud renunció. Y algo bastante parecido sucedió también en Brasil en otras circunstancias, ¿no? Pero hay países en donde los hechos tienen consecuencias y los responsables, cuando las cosas salen mal, se apartan. Y hay otros casos en donde pareciera que esto no sucede. Y claro, de nuevo, las situaciones previas, digo, estoy pensando ahora en lugares mucho más calientes, como por ejemplo Colombia. Colombia está en este momento en una situación de mucha gravedad institucional, de mucha violencia. Estamos todos mirando en Colombia con mucha preocupación, al igual que miramos Brasil también. Y nosotros lo que vemos es eso, que de nuevo, no solo en la Argentina hay un uso político de la pandemia y que en general los lugares en donde la democracia es más fuerte, las instituciones son más sólidas y la ciudadanía tiene más libertades, esta tragedia del COVID se está gestionando mucho mejor. Sabrina, por último, vos como historiadora, ¿qué etapa ves, no sé si de la humanidad, pero podemos quizás proyectarlo con ese título a ese nivel, ¿qué etapa de la historia ves similar a lo que estamos viviendo, de alto impacto? Mira, yo lo que te diría es, antes de que empezara la pandemia, yo veía al mundo en una situación muy parecida a lo que sucedía a principios del siglo XX. Una situación en donde la democracia estaba en crisis, en donde no parecía dar las respuestas que la ciudadanía esperaba, en donde empezaron a surgir primero en Europa, pero también en otros lugares, liderazgos muy autoritarios, pero también muy populares, muy seguidos por gran parte del pueblo. Me parece que antes de la pandemia estábamos en esta situación que también se aceleró en muchos casos y más a nivel de la vida cotidiana de la ciudadanía, creo que lo que está pasando no tiene antecedentes en el sentido de que en otras pandemias que también tuvimos, en otras cuarentenas que también tuvimos, aunque en el caso puntual de la Argentina ninguna fue tan larga como lo está haciendo esta, la diferencia es que hoy en día estamos cruzados por la tecnología y eso cambia todo. Entonces hay muchísimas cuestiones que nosotros pudimos resolver de forma diferente gracias a esta situación que en décadas o siglos anteriores no se pudo. Entonces me parece que al mismo tiempo que nosotros podemos ver ciertas similitudes con épocas anteriores, lo que estamos explorando es absolutamente nuevo, como también el mundo que se va a abrir cuando salgamos de esta situación de la pandemia. Sabrina, te agradezco tu tiempo, muy amable. Gracias por ayudarnos a pensar.